Hola, buenas noches. Soy Leonardo Herrera Ponzanelli y les voy a hablar sobre lo que hicimos en el reporte, en nuestro experimento, sobre la botella de Marriott. Este, Primero que nada, lo que hicimos en este experimento fue construir una botella de Marriott para así poder posteriormente calcular la velocidad la aceleración debido a la gravedad en la Tierra. En ese experimento lo concluimos, lo que nos salió de la velocidad de salida del agua fue de 0.391 metros sobre segundo y con, con una incertidumbre de 0.146. Luego más adelante les voy a explicar a lo que me refiero con la velocidad de salida del agua. En lo, Básicamente, la botella de Marriott es un frasco en donde tiene dos salidas de dos salidas del agua. O sea, podemos meter el agua por un lado, porque sería toda esta área grande del círculo o cilindro de lo que sea nuestra botella, y va a tener cerca de su base un orificio en donde se va a salir toda el agua, por lo que mientras va bajando el agua, va a estar disminuyendo la velocidad en este punto de la salida del agua. Cabe recalcar que para la botella se necesita que haya además un popote o un tubo que lo está agarrando por arriba, y para que de esta forma tenga una conexión con el aire, con la presión atmosférica, y esto cause que desde donde está el tubo o popote hasta donde termina, o sea, todo ese tiempo, el flujo del agua va a ser, va a ser constante. O sea, su velocidad va a ser siempre la misma, y después de que termine esa parte de popote donde ya esté vaciado el agua, esta velocidad de vaciado a aumentar, digo, va a disminuir gradualmente, ya no va a ser constante. Para esto podemos hablar como de ciertos principios o teoremas. Por ejemplo, el principio de Pascal, en donde dice las, que donde haya un cambio de, de presión en la botella, por ejemplo, va a haber el mismo cambio en todos los puntos de salida de presión. Por ejemplo, en el orificio de salida. Y otro importante que utilizamos fue la cohesión de continuidad, que dicta que es para relacionar el área de, la, de entrada del agua con su velocidad de salida y de entrada. Y esto lo que dice es que el área uno por la velocidad uno va a ser igual a la área 2 por la velocidad 2, donde el área uno y la velocidad uno se refiere al área de entrada y a la velocidad y a la velocidad de entrada también. Y que en este caso el área de entrada es el área transversal de la botella, todo el área grandota. Y el área 2 y la velocidad 2 sería el área del orificio chiquito donde sale toda el agua, y su velocidad, y entonces la velocidad sería toda la velocidad de vaciado. Y esto lo utilizamos para sacar la velocidad de vaciado, ya que podemos usar esta fórmula, que es la velocidad de vaciado será igual a el área de entrada por la velocidad de entrada entre el área de salida. Aquí ya está una imagen de nuestros materiales. Fue una botella, regla, tijeras y todo para poder marcarlo y poder realizar el experimento. Con esto, también lo que hicimos fue medir los parámetros de la botella, donde cada uno de nosotros lo hizo sus mediciones para así poder reducir el error y ya tener menciones de cada cosa. Por ejemplo, de la altura H pequeña, que es desde donde inicia el vaciado del agua hasta donde sería la altura máxima de donde estaría el agua, y la H grande donde sería la altura de donde está
donde ya empieza a estar el popote, y aquí va a estar el diámetro del orificio de salida también, la D pequeña, y D2 y D1, que serían los lados de la botella, los largos del lado de la botella, que se asemeja a un rectángulo. Por eso es que el área transversal lo utilizamos como un rectángulo. Eh, Y luego entonces lo que hicimos fue sacar las mediciones, haciendo que poniendo el agua y tomando el tiempo cada 5 segundos, ver en qué nivel de la altura estaba el agua, y ya si sacamos hasta cada 5 segundos, hasta 2 minutos y 25 segundos, o sea, en cada intervalo de 5. Luego, ya aquí ya están todas las, el análisis que hicimos. Esto del área de entrada y área de salida es justo para utilizarlo luego en la ecuación y sacar la velocidad de entrada, digo, de salida. Y aquí explicamos cómo hicimos las incertidumbres, explicamos que para el área de entrada utilizamos una incertidumbre porcentual, ya que se está haciendo un, pues sí, una potencia, bueno, no una potencia, una multiplicación de entre los lados, ya que se me asemejaba a un rectángulo, y por lo que la incertidumbre porcentual va a ser igual a la suma de los a la raíz de la suma de los cuadrados de los lados, de las incertidumbres de los lados. También, y ya después, aquí obtuvimos todos los cálculos del, de la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Este, por ejemplo, para la velocidad de salida, utilizamos el promedio de de donde estaba la altura de las 5 mediciones que hicimos de la altura en tal punto del tiempo, y como lo promediamos, usamos una incertidumbre que luego les voy a explicar, que es la incertidumbre de desviación estándar de la media muestral, ya que utilizamos lo dividimos entre el número de veces que lo hicimos de los intentos, o sea, 5. Y por ejemplo, para sacar el primero, el primer valor, lo que hicimos fue, este, aquí en la fórmula está, para la velocidad de entrada, es la la altura anterior menos la altura siguiente, o sea que o sea, para el punto, la altura del punto anterior más menos la altura del punto actual que queremos ver, entre el tiempo, es lo que nos daba la velocidad de entrada. Aquí, por ejemplo, sería para el tiempo 5 sería 0.2216 menos 0.2036, y eso entre 5, ya que es el tiempo h, digo, en el tiempo t, y eso nos da 0.00360. Y también aquí ya tiene todas las incertidumbres, este, y todo lo que eso lo hicimos también con la suma con la raíz de la suma de sus cuadrados, y para sacar la incertidumbre porcentual. Y para la velocidad de salida, lo que utilizamos fue una de las ecuaciones que mencioné al principio, que era de la ecuación de continuidad, por lo que utilizamos el área de entrada, por la velocidad de entrada que ya calculamos antes, entre el área de salida. Y ya pues aquí tenemos todo con sus incertidumbres. Luego aquí tenemos la, lo que nos salió a nosotros de la velocidad promedio de salida, que serían los puntitos, y la línea roja sería la,
el valor teórico que tendríamos. Y como podemos ver, pues está muy, muy alejado. Este, no, o sea, sí está muy alejado de lo que debería ser. Y por eso es que en una parte de la conclusión fue que vimos que su discrepancia era mucho de 0.829 y con eso y viendo las incertidumbres que igual de cualquier forma pues no cuadraban, entonces no decimos que no, o sea que el valor, o sea, no estaba dentro de un rango aceptable, por lo que igual hubo errores igual no sé, igual con la fórmula, con las medidas, con, con cómo fue nuestra velocidad de reacción al medir y todo eso, por, por lo que nos dio ese resultado. Mm, Y, y porque la velocidad de ese vaciado la utilizamos con la fórmula teórica, la de raíz de 2G por H, y lo experimental fue con toda esa fórmula que ya mencioné anteriormente, de la de continuidad, y pues esto igual nos salió esto, y por eso decimos que no, que sí fue grande la discrepancia. Pero aún así decimos que nuestras mediciones fueron precisas porque estaban muy cerca entre ellas nuestras mediciones, igual no del valor que queríamos, pero sí entre sí estaban, estaban entrelazadas. Y ya para acabar, am, algo importante de la botella fue lo de que se vieran las burbujas, cosa que sí notamos y que sí estuvieron cuando medimos y que notamos las burbujas, ya que estas aparecen cuando cae el agua y por la diferencia entre la presión atmosférica y la de dentro de la botella, pues se ve todo ese recorrido del aire por dentro de la botella y que pues, sale como burbuja. Y si no estuvieran, entonces no hubiera habido un flujo o una fusión constante de la, del agua, por lo que hubiera dicho que hubiera como una fuga dentro o que no estuviera funcionando bien el popote y causando que no hubiera un flujo constante, que en esa parte no fuera constante la velocidad. Pero en nuestro caso sí lo hubo y por ejemplo sí en nuestras gráficas pues sí aparecen la forma en la que queríamos, que luego va así descendiendo hasta que llega como con una forma suave y así. Y pues ya, sí lo